Y otro fondo blanco por el amor de mi vida. Yo no quiero que nos metamos en esos terrenos, ¿eh? Entonces... por el papá de mi hijo. Bueno, muchachos, ¿están seguros de dar ese paso? Completamente. A ver, lo que yo quiero es que sean conscientes que el congelamiento de embriones es una técnica relativamente nueva y que no se ha perfeccionado del todo. Sí, doctor, eso lo sabemos. Pero uno en esta vida no tiene nada asegurado. Y bueno, Dios no lo quiera, nos llega a pasar algo, si, no sé, uno de los dos fallece, descongelamos los embriones y vamos a tener un pedacito de nosotros en ese bebé. Así es. A ver, es una posición un poco extremista, pero respetable. Yo lo único que quiero hacerles entender es que ustedes dos tienen que estar muy seguros de la decisión que van a tomar. No, y lo estamos, ¿eh? Sí, queremos asegurar nuestra descendencia. ¿Y cómo no? ¿Cómo no voy a asegurar mi descendencia con una mujer como esta? Ah, dígame usted. La cuenta. Sí, señor. ¿Escuchaste eso? Como un disparo. Pues si quieres, vamos a ver. ¿Estás loco? Lo que tenemos que hacer es llamar a la policía. Vamos. Gracias por esto que estás haciendo. Vos no sabes lo importante que es para mí. Gracias. Estuve pensando mucho y reflexionando sobre lo que nos ha pasado y lo que nos ha venido pasando en este tiempo. Y me doy cuenta que ustedes tienen razón. El sentimiento del perdón y la tolerancia es un sentimiento muy grande. Y todo tiene un límite. Y no podemos seguir permitiendo que arrasen con nosotros. Vengo a decirles que me uno y que cuenten conmigo. Gracias. 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 Muchas gracias, Lucía. No, no tienen que darme las gracias. Don Albeiro, yo una vez estuve en la situación de doña Hilda, acuérdense, yo también estuve secuestrada. ¿Y qué hicieron ustedes? Mover cielo y tierra para sacarme de ese infierno. Y si no hubiera sido por eso, pues yo estaría muerta. Muchas gracias, Villa, hermano, por todo lo que hizo por mí. Verdaderamente agradecido, hermano. Gracias a ti por quitarme al chalo de encima. Ahora que llega a Colombia, va a empezar a producir esa mercancía. Que inunde Chicago de droga. Que no, ja. Vamos a convertir en el número 1, papá. El hombre que mató al chalo en su propia casa no merece menos. Haz crecer tu leyenda. Que todos hablen de ti. Que se arrodillen. Y si no se arrodillan, los arrodillamos, güey. Muchas gracias, mi hermano. Villa, si sabe algo de mi princesa, de Catalina, me cuenta, ¿no? Papá esa. Chao, papá. Cuídese. Ahí leo ese ganadito, ¿no? Pensando en ese sentido. Perdón, Soraya. Perdón, no puedo. No puedo. Santi, vas a llorar y ella revolcándose con esos mafiosos.
¿Nada? Tranquila, ya llamamos a la policía y ellos la van a sacar de ahí. Gracias, si yo esperé lo más, espero lo menos. Muchas gracias. Te amo. Te amo mucho. Mira, quiere que le prepare algo de comer. Los huevitos con mantequilla que tanto le gustan, los hago. Hoy mi alma se siente vacía, sin sentido. Tantas ilusiones, tantas promesas, tantas palabras que se quedarán por siempre en el aire, colgando y sin rumbo, perdidas para siempre. Final tenebroso, miedo, pavor, lágrimas sin más. Hoy quisiera borrarlo, quisiera volver a estar. Toda esta comida de... todo este sufrimiento no va a durar toda la vida mía. Pa, tú por lo menos tienes la ilusión de volver a ver a mi mamá, de besarla, abrazarla. No hay mentiras de por medio entre ustedes. No hay engaños. Yo no, pa, yo no. Yo nunca voy a poder perdonar a Nandarío. Esto no tiene perdón, papi. Yo lo entiendo. Deje de cicatrizar las heridas. Deje que pase el tiempo. Confíe en Dios. Aplique el perdón. Digamos que algún día yo pudiera perdonar. ¿Yo cómo vuelvo a estar con Hernán Darío, papi? Es imposible. Hay un hijo de por medio, pa. ¿Cómo podría yo volver a creer en él, a confiar en él? Hernán Darío se murió. Nachi nunca existió. Yo me enamoré, pa, de una ilusión. Una mentira. Él se lo perdió. Usted es lo más hermoso que existe en la vida. Yo lo entiendo. Pareciera como si el sufrimiento fuera el plato de sopa que nos tenemos que tragar toda la vida. ¿Qué es, pa? Es así. ¿Piensas decir nada? ¿Qué quieres que te diga, Soraya?
El sexo contigo siempre ha sido estupendo. Pero ahora lo que tengo es miedo de mañana. ¿A qué le temes? Mañana me mudo a Estados Unidos con los chavos. ¿Cómo así que te regresas a Estados Unidos, Santiago? Sí. Ya no quiero saber nada de Catalina. Y quiero que mis hijos recuperen la vida que tenían. Eso quiere decir que te vas a divorciar de Catalina. Obvio. Eso se acabó. ¿Y no has pensado? Bueno, no quiero que lo tomes a mal ni que te estoy presionando, pero ¿no has pensado en estar con tu hijo y conmigo? Pues la verdad no, ¿eh? Pero es que no tengo cabeza para eso ahora. Santiago, tú me abandonaste y me dejaste por siempre. No. Un momento, Soraya. Tú hiciste trampa. Tú descongelaste esos embriones sin avisarme. Tú te inseminaste sin avisarme. Baja la voz. Yo no te hice trampa. No sabía dónde conseguirte, no sabía dónde llamarte. Soraya, te inseminaste sin tomarme en cuenta. Quería ser madre, Santiago. Y no de cualquiera. ¿Por qué no me entiendes? Quería tener un hijo con el amor de mi vida, con el que siempre he amado. Y el que todavía amo. Que siempre esperé. Yo sabía que tú en algún momento ibas a volver. ¿Está vivo? Tiene pulso muy leve. ¿Ustedes lo conocían? Somos vecinos desde hace muchos años, pero como estas casas son de recreo, nos veíamos de vez en cuando. En vacaciones nada más. Siempre venía con una chica diferente. Esa no fue la pregunta, amor. Ese tipo era un asesino en serie. ¿Qué? Traía a esas mujeres aquí para matarlas y después descuartizarlas. Iba a hacer lo mismo conmigo. Buenas noches. Inspector Corso para servirle. Catalina Santana, mucho gusto. ¿Será que le puedo hacer unas preguntas, señorita? Por supuesto. Ustedes también, por favor. Claro que sí, señor inspector. Estamos aquí para lo que usted necesite. Gracias. Cuénteme una cosa. ¿Cómo se entera que la señorita está aquí en la casa? Primero escuchamos un disparo. Después escuchamos los gritos desesperados de ella pidiendo auxilio. Llamamos a la policía, pero antes de que ustedes llegaran decidimos acercarnos a mirar qué era lo que pasaba. Bueno, me quedo por el momento con la señorita. Déjennos solos. Gracias. Cuénteme una cosa. ¿Cómo llegó aquí? La TIA me está buscando y Martín se ofreció a ayudarme. Pues el jefe de la TIA de México ya viene para acá. Qué bueno, gracias. ¿Le puedo pedir un favor? Claro, ¿Me prestaría su celular? con gusto. Pero es para llamar a Colombia. Pierda cuidado. Gracias. Bueno, y si no me quieres dar una oportunidad a mí, ¿por qué no se la das a nuestro hijo? Que él se la merece. ¿Vas a contestar? Sí, deben ser mis hijos. Jamás he dormido fuera de casa. Ay, Santi, por favor, contéstame. Es un número de México. Debe ser Catalina. ¿Y le vas a contestar a Catalina? Contraté a un sicario para que me matara. Siempre